Ahora vamos a pasar a otro apartado de las drogas vasoactivas, hablando de la hipertensión arterial. Vamos a comenzar con el beta bloqueo. Los receptores beta, específicamente los beta 1 que están en el músculo cardíaco, tienen un efecto inótropo positivo, cronótropo positivo, aumentan la conducción AB y disminuyen la refractariedad del nódulo AB, aumentando la frecuencia cardíaca por lo tanto. Entonces, aquí podemos ver en este esquema que les voy a dejar en la presentación lo mismo que les acabo de explicar. En el beta 2, que están en el músculo bronquial, músculo liso, vascular y un poquito menos en el corazón, tenemos la broncodilatación y la vasodilatación. Y ya los receptores beta 3, que están en la grasa y en el músculo cardíaco, producen la termogénesis y reducen la contractibilidad cardíaca. Esto ocurre, lógicamente, por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya cuya activación de este eje altera las resistencias vasculares periféricas y el gasto cardíaco, disminuyendo la presión arterial. Ahora, los antagonistas de los receptores beta se pueden dividir en varios tipos. Los antagonistas, ¿ok? Beta bloqueo. En los no selectivos, los selectivos beta 1, los no selectivos tercera generación y los que tienen selectividad beta 1 pero son de tercera generación. Por lo tanto, tenemos un grupo que es no selectivo de receptores y un grupo que es altamente selectivo. Y estos nombres probablemente no sean familiares. A ver, aquí tenemos como característica la cardioselectividad, actividad simpático-mimética intrínseca y actividad bloqueante alfa-adrenérgica. ¿Qué es la cardioselectividad? Es la capacidad que tiene el medicamento para bloquear preferentemente los receptores cardíacos. Esto es algo relativo porque cuando aumentamos las dosis, lógicamente se produce el bloqueo beta 2. Y recuerden que el bloqueo beta 2 se encuentra a nivel pulmonar, ¿ya? Y los medicamentos cardioselectivos son preferibles en pacientes que son asmáticos, lógicamente, y diabéticos para evitar aumentos de la glicemia. Cuando hablamos de actividad simpático-mimética intrínseca, hablamos de la actividad agonista parcial por el receptor. Eso quiere decir que son medicamentos que producen menor reducción en la frecuencia cardíaca en reposo, menor depresión de la conducción AB y menos inotropismo negativo que los beta bloqueos que no tienen esta actividad simpático-mimética. Por lo tanto, no deberían usarse en los hipertiroideos, en las estenosis nuevamente subaórticas, en las disecciones aórticas, en la fase posterior al infarto, y aquí están nombrados. Cuando hablamos de actividad bloqueante alfa-adrenérgica tenemos al conocido labetalol. El labetalol es un bloqueante beta y bloqueante alfa en una proporción 3:1, 7:1, sobre todo cuando es intravenoso. Por vía oral, que aquí en Chile no está, esto se reduce. Es beta bloqueante, por lo tanto produce bradicardia y un inotropismo negativo. También es alfa bloqueante, recuerden, en una pequeña proporción. Por lo tanto, disminuye las resistencias vasculares periféricas, mejora el flujo sanguíneo, mejora la sensibilidad insulínica en los diabéticos y mejora en el perfil lipídico. Si hablamos del carvedilol puntualmente, los beneficios en insuficiencia cardíaca no se relacionan con el bloqueo alfa, eso es importante mencionarlo. Las características farmacocinéticas son metabolismo hepático, quiere decir que son liposolubles, se absorben en el intestino delgado, tienen una biodisponibilidad variable y atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿ok? Tienen una eliminación inalterada por el riñón, específicamente el metoprolol y el propanolol. ¿Qué efectos secundarios tienen? La bradicardia, inotropismo negativo,
Dromotropismo negativo, que es la capacidad que tiene de conducir los estímulos eléctricos, los hace cardíacos. Específicamente bloqueo AB. Broncoconstricción. ¿Ya? La broncoconstricción se ve principalmente en los beta bloqueadores no selectivos. ¿Ya? O los alfa bloqueadores, como por ejemplo el labetalol o el carvedilol. Tenemos vasoconstricción periférica en los no selectivos. Y esto es bien importante porque en pacientes con enfermedad vascular periférica o Raynaud podemos tener problemas. Sobre el sistema nervioso central, lo que se quejan los pacientes, y es verdad que se siente mucha fatiga. Ya algunos pacientes varones se quejan de impotencia, depresión, insomnio o inclusive alucinaciones. El problema que hay con los no cardioselectivos o con los no selectivos es que enmascaran los síntomas simpáticos que lleva la hiperglicemia. Vale decir, la hiperglicemia se caracteriza por un estado de nerviosismo, de sudoración, de angustia, secundario a la baja de la glicemia. Bueno, estos medicamentos enmascaran esa reacción. Esto se ve mucho con el propanolol y el labetalol. De hecho, hace algunos años estos medicamentos estaban contraindicados formalmente frente a un diabético. Aquí ya estamos hablando de un escenario hospitalizado donde los vamos a tener controlados. Asimismo, vamos a tener una hiperpotasemia si damos una sobrecarga de potasio, puesto que impide la entrada del potasio en las células. Esto se ve más frecuentemente con los no selectivos, ¿ya? Cuando los retiramos bruscamente, podemos tener anginas aceleradas, infarto, ya posiblemente por upregulation de los receptores beta tras el bloqueo. Y esto se ve frecuentemente con el atenolol, que tiene una menor vida media. Este cuadrito se los dejo para que lo puedan ver y les agradezco su atención.